Voy a continuar con el tema que corresponde a componer vectores, o lo que sería correcto es que a partir de coordenadas cartesianas obtengamos las coordenadas polares de un vector. Hasta el momento les expliqué el caso en el que el vector está en el primer cuadrante del mapa cartesiano, de los ejes cartesianos, del plano cartesiano, y ahora les voy a explicar un caso en el que esté en el segundo, luego en el tercero y posteriormente en el cuarto. ¿Qué pasa si las coordenadas me las dan y corresponden a un vector que esté en el segundo cuadrante? Bueno, antes que nada yo les recomiendo que, aunque no hagan el gráfico a escala, hagan un pequeño esquema de estos datos que me están dando el problema de a dónde está ubicado, para decidir yo a dónde está ubicado el vector. Entonces, cuando yo, bueno, tengo las coordenadas cartesianas y las quiero convertir a coordenadas polares, para obtener el módulo, que sería una de de la información que tengo que obtener, utilizo Pitágoras igual que siempre y obtengo, como en el caso cuando estaba en el primer cuadrante, que me da 3,6 newton. Ahora, acá la diferencia es qué pasa con el ángulo que forma con el eje X. Si yo aplico para obtener el ángulo alfa igual a arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería el valor de Y sobre el valor de X, cuando reemplazo las coordenadas me da 3 dividido menos 2, es decir, me da arco tangente de menos 5. Cuando hago arco tangente de menos 5 obtengo un valor que es menos 56,3, que el ángulo mide menos 56,3. ¿Qué significa eso? Que me está dando el ángulo que está formando con el eje negativo de las X. Y yo necesito el ángulo que forma con el eje positivo de las X. Entonces, para solucionar este problema, lo que se hace es a 180, que es el ángulo llano, le resto este ángulo que es los menos 56,3, y así voy a obtener el valor del ángulo que forma con el eje X. ¿Está? Entonces ahí yo les escribí que a 180 le resto este resultado y obtengo que alfa es 123 grados. Bueno, esto en realidad lo obtengo apretando una tecla de la calculadora. Después de hacer, yo haría arco tangente. Primero hago shift tangente, porque arco tangente acá se pone como shift tangente, de menos 1,5, y eso me da menos 56,3. Y a eso yo haría 180 menos 56,3, así que si le sumo 180 ya voy a obtener el resultado. Obtengo como valor 123,69. Para pasarlo a grados, minutos y segundos, tengo que apretar esta tecla que me dice grados, minutos y segundos, aprieto y ahí obtengo 123 grados, 41 minutos, 24 segundos, que es lo que les escribía acá en el resultado. Vamos al caso en el que el vector entonces está en el tercer cuadrante, y es como si corresponde al caso que tuviera coordenadas de x negativa y de y negativa. En este caso seguimos con el mismo ejemplo de menos 2 y 3, 2 y 3, pero negativos en este caso. Es decir, que el vector estaría acá. ¿Qué pasa cuando saco la hipotenusa, es decir, el módulo del vector? Vuelvo a obtener 3,6 newton, igual que en todos los casos. Pero cuando quiero averiguar qué ángulo forma con el eje X positivo, yo hago alfa igual a arco tangente de menos 3 dividido menos 2, me da 1,5 positivo, es decir, que voy a obtener 56,3 grados positivo. Pero no es verdad este ángulo, no es el ángulo que está formando con el eje X positivo. Entonces, es el ángulo que está formando con el eje, con el eje X negativo. Entonces, a este valor yo le tengo que sumar 180. Entonces acá les puse 180 más 56,3 y voy a obtener el valor real que forma con el eje positivo de las X. Vamos a, si el ángulo está en el cuarto cuadrante. Entonces, de nuevo, el módulo del vector me va a dar 3,6 aplicando Pitágoras, y cuando quiero averiguar el ángulo hago alfa igual a arco tangente de menos 3 dividido 2, me da 1,5, me va a volver a dar menos 56,3, pero ese 56,3 es el que está formando con el eje positivo de las X,
y no corresponde realmente el ángulo que está formando, el ángulo total que está formando con el eje positivo de las X. Me está dando este ángulo. Entonces lo que tengo que hacer es a 360, que es el valor de un ángulo de un giro, le resto estos 56 y ahí sí voy a obtener el valor del ángulo que forma con el eje X, que es 303. Suma de vectores. Bueno, suma de vectores es la primera operación con vectores que vamos a ver y existen distintos métodos para hacer la suma. El método analítico, que yo le digo que es a través de un cálculo matemático, y el método gráfico. Vamos a ver métodos analíticos y dentro de estos métodos analíticos vamos a sumar en el caso de que el vector esté expresado en coordenadas cartesianas y también sumar en el caso que esté expresado en coordenadas polares. Bien. Primer caso, si el dato de los vectores están dados en coordenadas cartesianas, lo que tenemos que hacer para sumar es sumar las coordenadas. ¿Pero qué coordenadas sumamos? Sumamos las X con las X y las Y con las Y. Y una vez que tenemos la suma, componemos como sabemos componer desde los ejercicios anteriores, usando relaciones trigonométricas y Pitágoras. Acá hay un ejemplo, entonces me da que F1 tiene coordenadas 2, 3 y F2 tiene coordenadas 4, 1, entonces ¿qué tengo que hacer? Sumar las X con las X, las Y con las Y, y voy a obtener así que la resultante o el vector suma es 6, 4 de coordenadas. Una vez que obtengo estas coordenadas cartesianas, puede que el problema me lo pida en coordenadas polares, pero bueno, si me lo pide en coordenadas cartesianas ya termina aquel ejercicio, y si no, compongo como veníamos haciendo y obtengo así el valor de el módulo del vector y el ángulo que forma con el eje X. El otro caso de suma de vectores es si está dado en coordenadas polares. Entonces, si ocurre esto, uno de los caminos que podemos seguir es primero descomponer el vector, los vectores, es decir, obtener las coordenadas cartesianas. Después, una vez que tengo las coordenadas cartesianas, sumo las coordenadas, las X con las X, las Y con las Y, y al final compongo, como veníamos haciendo, o dejo en coordenadas cartesianas según lo que me pide el problema. Bueno, en el ejemplo este que está en la filmina, yo tengo los dos vectores en coordenadas polares. Fíjense que me dice que A es 12 y el ángulo es 20 y B es 25 de módulo y el ángulo es de 60. Es decir, me dio el dato en coordenadas polares. Entonces, el paso siguiente es convertirlo a coordenadas cartesianas. Una vez que lo tengo expresado en coordenadas cartesianas, sumo las X con las X y las Y con las Y. Y obtengo así que en coordenadas cartesianas, que está hecho acá el cálculo, obtengo 23,8, 25,8. Puede que quede acá la respuesta porque ya tengo una forma de expresión vectorial que es coordenadas cartesianas. Estas serían las componentes en realidad. Para coordenadas cartesianas lo tengo que encerrar entre paréntesis y poner los valores en orden XY. Y si lo quiero expresar en coordenadas polares, hallo la resultante y luego obtengo el valor con el arco tangente, el valor de θ de ese vector resultante, que en este caso da 47,3 grados. Pueden hacer este ejercicio para aprender a sumar vectores, ¿no? Pueden ir repasando a ver si obtienen los mismos resultados y si no, bueno, nos comunicamos. La otra forma de sumar vectores es que si me lo dan en coordenadas polares y yo tengo el ángulo que forman esos vectores, puedo aplicar lo que se llama el teorema del coseno, y mediante el cual yo puedo sumar dos vectores en coordenadas polares aplicando esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Que el módulo del vector resultante de la suma es igual a la raíz cuadrada de el módulo de uno de los vectores al cuadrado más el módulo del otro vector al cuadrado más el doble producto del primer vector por el segundo por el coseno de θ. Y θ es el ángulo que forman esos vectores. Entonces, si yo tengo estos datos, los módulos y el ángulo que forman entre sí, voy a poder obtener el valor del módulo del vector resultante. Como pueden ver acá gráficamente, ese vector resultante es la diagonal del paralelogramo que forman las componentes del vector, que serían estas. Ahora las vamos a llamar componentes a los vectores que yo voy a sumar.
Entonces, si yo construyo un paralelogramo, esto sería un método gráfico, lo que les estoy explicando. Si yo construyo un paralelogramo, la diagonal corresponde al vector suma.